Esta semana a fondo vamos a hablar de algo que seguramente a usted le puede interesar y que muchas veces no hay la información suficiente para poder tomar determinaciones trascendentes, importantes, y me refiero a la pensión, al retiro, pues a lo que seguramente usted y yo en algunos años más tendremos que estar muy atentos a lo que es esta parte del retiro. He platicado en este programa sobre el tema de las Afores, que está ligado con el tema del Infonavit. Estamos ligados con finalmente las pensiones, con qué ley te vas a retirar, con la del 95, que la del 93. Ahorita vamos a hablar de este tema porque es un asunto que ha generado mucho interés y que me han pedido realizar y ampliar este programa. Y déjeme decirle, no es fácil tener una información confiable, tener información exacta, porque hay una política dentro de las empresas que no se puede hablar muchas veces de estos temas y que para mí y para usted seguramente son temas de mucha trascendencia. Es por eso que le hemos pedido de nueva cuenta a nuestro asesor patrimonial, al licenciado Óscar González Martínez, que nos haga favor de nueva cuenta de abordar estos temas que me parece que es importante que usted lo conozca. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Raúl? Bien, bienvenido, muchas gracias de nueva cuenta, muchas gracias por apoyarnos en este programa. Hay cosas nuevas, ya sabes que la ley va cambiando respecto al tema, pero yo quisiera hacer así como un repaso, Óscar, que con la forma tan clara como lo has hecho en otras ocasiones, de explicarnos este tema de las pensiones, de las Afores. Sí. ¿Cómo está el asunto? A ver, danos un panorama general. ¿Por dónde gustas empezar? Pues las Afores, por ejemplo. Todos los trabajadores tenemos una Afore. Sí. ¿Sí? Esa Afore, ese dinero, ¿dónde está? ¿Quién lo administra? Y de alguna forma, ¿cómo podemos hacer uso de él? ¿O cómo me voy preparando para mi próxima pensión? Bueno, las Afores fueron creadas para poder ahorrar, para que los trabajadores pudiéramos hacer un ahorro. Y vienen de las aportaciones tripartitas, que es gobierno, trabajador y empresa, ¿no? Y es el 6.5% de tu sueldo con un tope de 25 veces salarios mínimos. Ahorita anda alrededor de los 47,000 pesos. Pero nomás el trabajador ahorra el 1.125% de ese sueldo. Si tú ganas más de eso, no estás ahorrando. Y mucha gente no ahorra aparte de ningún otro sistema para mejorar su pensión. A la diferencia de otros países que sí ahorran y tienen una pensión más agradable. Aquellos trabajadores que empezaron a cotizar en el Seguro Social o que fue creado su número de seguro antes del 1 de julio de 1997 pueden tener una alternativa de pensión, que el que no los va a pensionar va a ser la Afore, lo que lo va a pensionar es el Seguro Social, o que como instituto él no paga la pensión, la paga el gobierno federal. Sí, porque mucha gente cree que le va a pagar el Seguro Social, y si como el Seguro Social está quebrado, pues ya no va a tocar porque me voy a jubilar en 20 años. Y no es cierto, me va a pensionar el Seguro Social, pero porque es el que me va a pagar la pensión. Correcto. De todos nuestros impuestos, ahí viene ya las aportaciones, ¿no? En lo que es la Afore, cuando tú trabajas y tienes después de esta fecha, vas a tener que juntar recursos en tu Afore. O sea, a ver, explícanos, ¿yo cómo puedo saber esta fecha? Yo en mi caso personal, para poner un ejemplo, ¿yo estoy en esta ley o estoy en la posterior? Hay 11 dígitos en tu número de Seguro Social. Los dos primeros son la subdelegación, donde te dieron de alta. Okay. En Costa de Jalisco es 04, 74, 75, 76, 40 y tantos. ¿Sí? En el DF, pues ahí salen el 01 y salen... Esa es la subdelegación que te dieron de alta. Correcto. El segundo par es el año en que te dieron de alta. Correcto. El tercer par es el año de nacimiento del trabajador. Los otros 4 dígitos que vienen es el consecutivo del año de nacimiento con el año de registro y en la subdelegación. Fue el trabajador tal número, y el número final, que es un solo dígito, es el verificador. Correcto. Todo tiene un motivo y se puede sacar una suma para ver que esté correcto el verificador. Mucha gente no tiene correcto el verificador y ni lo sabe.
Y como la mayoría de la gente nunca investigamos y nunca vemos, pues tenemos problemas hasta que nos jubilamos. Y eso es la mayoría de las gentes que va al Seguro Social a pedir su pensión, no tienen ninguna revisión de sus papeles. Actualmente, en las Afores, en algunos estados que ya se implementó la ventanilla de tu Afore, tienes que ir primero a la Afore a dejar tus papeles, te los revisan y te ponen sellado revisado. Y después de eso vas al instituto a que te reciban los papeles. Pero ya en la Afore revisaron que tu nombre esté correcto, que tu cobre esté correcta, que todos los datos estén correctos y ya puedes pedir tu pensión. Correcto. Bien, entonces ahora, ¿yo cómo puedo saber que mi número, estos 11 números, número verificador se llama, esté correcto? ¿Lo puedo checar en internet? ¿Se puede revisar? No. ¿O tengo que buscar a través de mi Afore o cómo le hacemos? Podrías ir a tu Afore, verificarlo o ir al instituto a que digas, oye, mi número de seguro social está correcto, no tengo una homonimia, no hay otro Raúl Frías Lucio que comparta mi número. Hay mucha gente que tiene el problema, es que como se llama igual papá que hijo, comparten en la misma Afore. Y no se va a poder pensionar el señor porque nunca revisaron, porque él tiene el hijo tiene las aportaciones del papá o el papá tiene las aportaciones del hijo, y cuando va a pedir la pensión no puede pensionarse. Tiene que hacer una separación de cuentas y es un problema. Hay gente que tiene homonimia y no lo sabe. O que es una persona con el mismo nombre. Con el mismo nombre o similar. Claro. Y como antes no pedían que tú fueras al Seguro Social a solicitar tu número de Seguro Social, te lo daba el contador de la empresa o te decía, le decías, es que yo siempre he usado y te decía, está bien, dámelo. Y te daban de alta y eso estaba mal. Correcto. Entonces, o sea, no eran datos exactos y que se fueron de alguna forma en este asunto. Entonces, lo primero que nos recomiendas es checar el número verificador. ¿Sí? Ahora, yo te preguntaba, hoy muchas personas, seguramente las que estén próximas ya a pensionarse, pues tienen dos alternativas para jubilarse, para pensionarse. El Instituto de Seguro Social, sí. Los del Seguro Social. Sí. ¿Cuáles son estas dos? La Ley 73 y la Ley 97. 97. Bien. ¿Cuál es la diferencia rápidamente entre una y otra? La Ley 73 puedes llegar a tener una pensión desde 2,000 pesos hasta 45,000 pesos. ¿Y cuál es la diferencia? Los años trabajados, el salario promedio, qué es lo que hiciste bien o que hiciste mal. Mucha gente, y si yo gano 30,000 pesos, pero ante el Seguro Social gana 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque llegaste con un acuerdo con el patrón, o tú no lo sabías y tu patrón no te pone todas las aportaciones correspondientes. Y el patrón pone menos cantidad de la que en realidad ganas, que eso es muy común en este país. Sí, es muy común, o que estás cotizando con el compadre, con el amigo, y pues te está haciendo el favor de darte de alta y pues llegas y puedes arruinar tu pensión. Porque hay gente que no tiene el cuidado sobre su patrimonio personal, tiene el cuidado sobre el negocio que maneja, pero en sus finanzas personales no tiene ningún cuidado. A ver, recomiéndanos, por ejemplo, ¿qué es importante para tener una pensión pues lo más alta posible, pues dentro de lo que la ley te permite? Mira, hay varios puntos que podemos manejar. Primero que nada, si tú estás cotizando o no cotizando en el momento que vas a llegar a tu pensión, porque mucha gente se queda en el camino sin cotizar. Entonces ahí entra la parte de cómo conservar la pensión o cómo llegar a la pensión sin estar cotizando. ¿Sí? Entre esto, la ley 73 tiene muchas facilidades y muchos recovecos de la ley que funcionan para un trabajador. Está la modalidad 40, está la conservación de derechos, está pues que no pierdas el derecho a tu pensión. ¿Cómo funciona? Tú puedes ir al Seguro Social si no tienes menos de 5 años de que te dieron de baja y pagarle al Seguro Social tus aportaciones sin tener un patrón. O sea, tú mismo puedes pagar tu seguro social. Sí, pero si no tienes empleo, ¿cómo lo vas a hacer, verdad? Esa es la dificultad. Pero hay gente que dice, bueno, yo tengo, o en el segundo caso, en la conservación de derechos, yo me quedo a los 55 años sin empleo. Y por llegar a la pensión le digo a mi compadre que tiene un negocio y me da de alta con el mínimo cuando mi sueldo era de 10, 15,000 pesos. Y yo con la conservación de derechos, que es la cuarta parte de tus semanas cotizadas, pudiste haber llegado a la pensión sin ningún problema. Pero le pediste al amigo, al compadre, dame de alta para seguir teniendo seguro social. Exacto. Pero eso te perjudicó a fin de cuentas. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué te perjudicó? Porque en los últimos 5 años de tu salario es donde viene reflejada tu pensión. Ah, bien, entonces la pensión que voy a recibir es equivalente
a mi salario promedio de los últimos 5 años. 250 semanas cotizadas. El Seguro Social lo maneja por semanas. Por semanas. Entonces, lo que yo tenga cotizado por semanas en el Seguro Social los últimos 5 años será el promedio de mi pensión. Sí. Entonces, a ver, vamos a exponer un caso que además, bueno, me parece que es un tema que habrá que revisar y que los legisladores hoy puedan revisar. Un trabajador que, como tú dices, tuvo un salario promedio de 20,000 pesos durante los últimos años. Sí. Pero antes de pensionarse, para no perder los derechos, le pidió al compadre que lo pusiera en el Seguro Social con el mínimo. Sí. ¿Cuánto tiempo duró con el mínimo? 2 años. Ok, 3 años va a ser con 20,000 y 2 años con el mínimo. Y eso se promedia. Si hace un promedio, va a quedar alrededor de 10,000 pesos. Dependiendo de sus semanas, puede quedar entre 4 y 8,000 pesos su pensión. Correcto. Es que todo depende mucho también. Un factor es el 60% son las semanas y el 40% el sueldo. Bien. ¿Cuántas semanas se necesita para que puedas tener derecho a una pensión? La ley 73 ocupas 500, pero es un porcentaje muy bajo de tu salario, dependiendo. El artículo 167 nos dice que una persona que tiene más de 6 salarios mínimos, sus primeras 500 semanas equivalen al 13% de su pensión, de su sueldo. Entonces, si tú tienes un sueldo de 10,000 pesos, el 13% son 1,300 pesos. Cada 52 semanas que tú le agregues a eso, te va a incrementar 2.45%. Entonces, si tú tienes un excedente de 1,000 semanas más, pues lo dividimos y tienes un porcentaje mayor. Y todavía tienes ayuda asistencial por tu esposa, o no estás casado o no casado, te dan un 15%. Si tienes hijos menores de 25 años que sigan estudiando en un sistema federal, ya sea escuela privada, pero que esté incorporada a alguna institución de gobierno, y educación, o una escuela como la UDG o la autónoma, la que tú gustes, que esté justificada, por cada hijo que tengas eso te da un 10% más. O sea, son muchos factores para poder determinar exactamente tu pensión. Estás hablando de la ley 73. Eso es por vejez, por cesantía y vejez. Y todavía si tienes 60 años, de lo que te resulte con eso te van a dar el 75%. A los 60 años. A los 60 años. A los 61 te van a dar el 80, a los 62 te van a dar el 85. Hasta que tengas 65 años te dan el 100% de derecho. Correcto. Pero hay gente que tiene más de 2,000 semanas, que hoy si se jubilan a los 60 años, le van a dar lo mismo que como si tuvieran 63, 64 años. ¿Por qué? Porque sus semanas rebasan una cantidad y su porcentaje queda muy pegado al 100%. Y con ayuda asistencial y todo, llega al 100%. Correcto. Aquí lo importante es ver cómo está su circunstancia ante el Seguro Social, pero la mayoría de la gente nunca vamos a una institución del gobierno a revisar nuestras circunstancias. No, hasta que te llega la vejez, o hasta que tuviste un accidente, o hasta que tienes necesidad de usarlo, es cuando vas a revisar y te das cuenta que te iba a sorpresas. Híjole, nos has dado un panorama general, pero veo complicado que un ciudadano como yo, común, tengamos la capacidad para poder asimilar todo esto que nos acabas de decir en unos cuantos minutos, los porcentajes. Ya aquí la pregunta yo te la hago, Oscar. ¿Podría sin necesidad de asesores, de abogados, de contadores, poder plantear y dar seguimiento a mi pensión? Sí. ¿Cómo? Estudiando. No sé dónde. En la ley. Es difícil encontrar la ley 73, pero encontrándola, encuentras la información que tú necesitas. ¿Sí? Yo hice un caso, un señor que me llegó conmigo para revisar sus papeles. Y si yo hice este cálculo de pensión, me saca su hojita. ¿Está bien? Está bien. ¿Y cuánto le llevó a aprenderlo? Hice 8 meses estudiando en internet, buscando información. O sea, sí se puede llegar. Sí, pero le tardó 8 meses en encontrar la información. Y que realmente lo logró, porque hay gente que lo busca y encuentra mucha información falsa. Como todo, en internet hay cosas verdaderas como cosas falsas. Totalmente. O si tú vas a las librerías viejitas del centro o en algún lado, puedes encontrar un libro con la ley 73 y empezar a leerla, pero pues, entenderlo también ocupa cierta inteligencia, ¿no? Ahí tiene usted, bueno, complejo este tema, pero
importante y necesario. Así es que este programa pretende eso, tratar de ilustrarnos un poco más sobre lo que es esto, lo que es las pensiones. Hacemos una breve pausa, regresamos de inmediato, estamos a fondo.